este caso va a ser el tema de esclerodermia. Eh, este tema es bastante preguntado, chicos, ¿ok? Es bastante preguntado tanto para el examen parcial como para el ECOE, ¿ok? Esto, así que vamos a aprender o a recordar juntos, ¿ok? Este tema. Y tienen que salir de verdad capos en este temita, ¿ya? Es muy preguntado, como les dije. Ok, vamos a comenzar con las generalidades. En primer lugar, tener en cuenta que pues, es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por alteración vascular y alteración de la inmunidad. Ya vamos a ver más adelante qué sucede. ¿Ok? Además, se va a caracterizar por algo en particular, que es la fibrosis. Y como ustedes van a observar en las imágenes y en los criterios que es importante también conocerlos, eh, sí o sí forma parte del casi 100% de alteraciones o manifestaciones cutáneas de los pacientes. Es por eso que esto es lo que va a caracterizar. Ok, dentro de la etiología, en realidad se dice que es desconocida. Sin embargo, ¿qué es lo que te dicen los libros? Que los factores que más se van a asociar a que te dé esclerodermia van a ser los factores ambientales, como el cloruro de polivinilo, el sílice, disolventes orgánicos, entre otros. ¿Ok? Y Farreras te dice que el gen asociado a este es el HLA DRB11, más asociado en mujeres que en hombres y como una media edad de los 40 años. Es importante recordar este gen, ¿ok? Después, esta patología está asociada a un tipo de cáncer en particular, que es el cáncer de pulmón. Más, más grande. Bueno, es el cáncer de pulmón. ¿Ok? En este caso, recordar esto porque viene como preguntas, y si no es como preguntas de parcial, quizá en sus rotaciones. ¿Ok? En los libros está bastante descrito esta asociación con esta enfermedad. Bien, ahora sí, esos en realidad como generalidades, vamos a pasar ya al tema como tal y lo que tienen que saber sí o sí. Desde ya decirles que lo más importante en este tema, más que el tratamiento, más que los criterios diagnósticos, es la clínica, chicos. Lo que sí o sí tienen que aprenderse acá es la clínica y sobre todo diferenciar entre la clasificación específicamente de la sistémica, ¿ok? La localizada es importante, sí, pero no viene, ¿ok? Entonces no es importante que se memoricen. En este caso, el Barreras nos da esta clasificación, ¿ok? Clasificación de esclerodermia, te dice que está, bueno, se especifica en sistémica, localizada, alteraciones esclerodermiformes, entre otros. La verdad, chicos, lo único que ustedes tienen que aprender, lo único de verdad, es esto. Este es lo único que le va a servir, ¿ok? Tanto la forma difusa como la forma limitada. Lo de acá, chicos, no viene para nada, ¿ok? Entonces, por las puras, quizá, bueno, si es que les sobra tiempo, ¿no? Pueden darle una leída, una chequeada, pero en realidad, chicos, eso no va a venir. Lo único que a ustedes les van a preguntar es la cloremia sistémica. Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que saber, al menos de la localizada? De la localizada es que se va a caracterizar por haber fibrosis, fibrosis cutánea, pero sin, sin afectación visceral. Es importante, ¿por qué? Porque a diferencia de la sistémica, que se va a caracterizar por tener afectación, este es fibrosis cutánea más afectación, visceral. Ok, esta es la principal característica, chicos, y es lo que de verdad yo les digo, lo único que deberían saber las diferencias, ¿no? La una tiene afectación visceral, la otra no. Ambas van a tener afectación cutánea, sí, pero la única diferencia va a ser en la afectación visceral. Y vamos a ver ya las sintomatologías de cada uno. Ahora, dentro de la sistémica, tenemos que aprender dos cosas, ¿ok? Que la sistémica se subdivide tanto en difusa como en limitada. Esto es importante, sí o sí, recordar. No se confundan porque yo recuerdo confundirme entre localizada y limitada. Me decían esclerodermia localizada y automáticamente en mi cabeza pensaba que era sistémica. No, una es limitada y la otra es localizada, ¿ok? Hay que tenerlo bastante claro esto de acá. Con respecto a la difusa,
a la difusa y a la limitada, que es lo que sí o sí, esto es realmente, chicos, la pepa de la pepa, porque es lo único que les preguntan, va a venir en su examen parcial, ¿ya? Sí o sí. Así que tienen que recordar. ¿Qué es lo que tienen que aprender de acá? Los anticuerpos, básicamente, ¿no? En este caso, para la difusa, los anticuerpos que van a estar dados, ¿cuáles van a ser? El topoisomerasa tipo 1 o el anti-SLC70 y el ARN polimerasa 3. Los otros, no sé, no es de relevancia en realidad, no preguntan. Pero si es que gustan aprenderlo, por supuesto, sería bienvenidos, ¿no? Este es con respecto a la difusa. Y la limitada, chicos, lo único que deberían aprenderse es el anticentrómero. Otra cosita que sí sería adecuado aprenderse, ¿qué cosa? Es lo que causa cada uno. En este caso, cuando estamos hablando de la tipo difusa, y vamos a ver que va a haber mayor afectación pulmonar, cardíaca, van a estar dados por distintos anticuerpos, ¿no? Justamente estos anticuerpos van a dar alguna prevalencia. Si estamos hablando de las células de tipo 1, afectación pulmonar y cardíaca. De la tipo 3, crisis renal esclerodérmica, que vamos a ver cuáles son de mal y de buen pronóstico. Mientras que si es que hablamos del anticentrómero, la afectación va a ser a nivel de hipertensión arterial pulmonar. Ya vamos a ver también cuáles dentro de las clínicas cuánto puntaje se le da para cada uno, pero eso ya va a ser más adelante, ¿ok? Sería adecuado que lo puedan aprender eso de acá. Bien, con respecto a la capilaroscopía, tenemos que tener en cuenta que la difusa tiene un patrón esclerodermiforme, con predominio de desorganizado de capilares y pericapilares. La limitada, el patrón es escleriforme, con predominio de megacapilares y hemorragias. Chicos, la verdad, esto de acá no ha venido. No ha venido, entonces, bueno, tampoco, no sería, no se chanquen tanto en aprender estas cositas. Lo que sí es el fenómeno de Raynaud y lo que después le vamos a hablar acá, ¿ok? Bien, con respecto al fenómeno de Raynaud, se caracteriza en la difusa por ser reciente, es menor a un año desde el inicio de la clínica, mientras que en la limitada, esta sí se caracteriza por tener años de evolución previo a la clínica. Con respecto a la difusa, el libro te menciona de que en realidad la clínica puede iniciar de manera paralela con esa sintomatología, ¿ok? Mientras que en la limitada puede haber años de evolución previos, es decir, ya desde mucho tiempo atrás hubo el fenómeno de Raynaud. Si en una pregunta tipo clínico, ¿no? Te dicen que como antecedente la paciente tenía ya el fenómeno de Raynaud, sería ilógico pensar que estamos hablando de una difusa, ¿no? Más nos orienta a una limitada, pues que ya tiene años de evolución. Esto son cositas que al momento de responder una pregunta nos van a ayudar. Bien, con respecto al engrosamiento cutáneo simétrico, en la difusa vamos a ver que es generalizado en extremidades, tronco y cara y de rápida aparición. Esto es importante, vamos a hablar nuevamente, recalcar este aspecto. Mientras que en la limitada va a estar asociado principalmente a codos, la parte distal, codos, rodillas y caras. Y lo más importante aquí, lenta. Esto de acá, chicos, apréndanse bien. Una rápida, otro lento. Lo vamos a volver a repetir de manera rápida más adelante, ¿ok? Con respecto a la afectación visceral, si estamos hablando de una afectación difusa, pues nuestra cabecita al toque comienza como que a relacionarlo a que se expande, ¿no? Por lo tanto, se relaciona a que es precoz y extensa. Pero si te dicen, esto es solamente limitado a tal parte, obviamente por deducción sacamos, ¿no? Entonces, poco probable que tenga afectación más allá, por lo tanto es menos frecuente. Y si es que se da, porque en la medicina nada es 100% seguro, es tardío, ¿ok? Bien, eso es importante. ¿Cuáles son algunas características de la difusa? Ya va a haber fibrosis pulmonar intersticial, crisis hipertensiva renovasculares, insuficiencia cardíaca, gastrointestinales. En la limitada, lo más frecuente, y vamos a ver también, detallar un poquito más este aspecto, que es la hipertensión arterial pulmonar, enfermedades gastrointestinales con mala absorción, cuadros oclusivos, colegitis biliar primaria y una rara afección cardíaca, ¿ok? Bien. Con respecto al pronóstico, esto también es preguntado, al menos en mi rotación, el doctor nos preguntó, ¿cuál es el pronóstico con respecto a estas patologías, tanto difusa como limitada? En la difusa, chicos, es malo. Esto en realidad no es necesario que ustedes lo memoricen, sino que
lo razonen un poco, ¿no? Si es que es difusa, es como algo que se expande, y si sigue expandiéndose afecta a más órganos, por lo tanto, tiene un mal pronóstico, ¿ok? Mientras que si es limitada, tiene un mejor pronóstico, simplemente se asocia a una parte, por decirlo de cierta forma, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la afectación que mata a los pacientes? Porque sí puede llegar a matar a los pacientes. Cuando es difusa, afectación pulmonar, renal o cardíaca, que ya vamos a ver que son las de peor pronóstico, tanto renal y cardíaca. Mientras que la limitada, la que te mata es la hipertensión arterial pulmonar. ¿Ok? Luego la conjuntivitis biliar primaria. Bien, entonces, chicos, esto de acá tienen que ustedes manejarlo al revés del derecho. ¿Ok? Esto sí, va a venir principalmente lo que está de negrita, sí o sí le va a venir. Asimismo, es importante conocer la mnemotecnia que va a ser, de verdad lo van a escuchar hasta el cansancio, que es el síndrome de Crest. ¿Alguna pregunta? Bueno, una pregunta hice en el grupo que está relacionada. ¿Y cuál es el síndrome de Cres? El síndrome de Cres, que también sí o sí tienen que manejarlo al dedillo, es la primera, la C de calcinosis cutánea. Luego sigue el fenómeno de Raynaud. Luego sigue la dismotilidad esofágica. Luego la esclerodermia. Es importante tener en cuenta que esto es llamado también dedos en salchicha, ¿ok? Ya lo vamos a hacer después, también está anotado. Y por último están las telangiectasias. Vamos a ver también a qué lugares está asociado las telangiectasias. No es a cualquier lugar, sino a lugares específicos, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces recuerden, chicos, síndrome de Cres, automáticamente en su cabecita. Cres, C de calcinosis, R, fenómeno de Raynaud, E de dismotilidad esofágica. Si hablamos, es el único, bueno, una de las principales afectaciones gastrointestinales, ya lo vamos a ver. S, automáticamente me acuerdo de E, esclerodermia. Perdón, es que aquí está mal, es esclerodactilia, ¿ok? Esclerodactilia. Esclerodactilia, se me fue, chicos, un lapsus. Es esclerodactilia o dedos de salchicha, ¿ok? Y por último son las telangiectasias, ¿ok? Eso sí, chicos, de memoria, de memoria. Bien, con respecto a las manifestaciones clínicas, esto sí o sí. Este cuadrito es de Harrison, ¿ok? Y pues nuevamente te recalca, lo que está acá es sacado tanto de Barreras, de Harrison y del CTO, ¿ok? CTO y el MIR. ¿Qué es lo que sí o sí se te recalca? Los compromisos. ¿Cómo son? Ya les mencioné, uno es lento, el otro es inicio rápido. Fenómeno de Raynaud. Ah, ya, con respecto al, eso ya les hablé, a nivel musculoesquelético, chicos, sí preguntan por las artralgias, pero uno es leve, el otro es intensa. Básicamente acá lo que tienen que ustedes recordar son las diferencias, ¿no? Recordar, uno es leve, el otro es intenso, uno inicia rápido, el otro no. Con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial, le vemos que la aprobación es lenta, casi siempre leve. Sin embargo, en la de difusa es bastante frecuente. Hipertensión arterial pulmonar es frecuente en la limitada y en la difusa ocurre en relación con la enfermedad pulmonar intersticial. Con respecto a la crisis renal esclerodérmica, que ya vimos que es la de peor pronóstico, es bastante raro en realidad en la limitada. Y en realidad en ambas es bastante raro, pero más se asocia a la difusa, ¿ok? La carcinosis cutánea es bastante frecuente, en este caso en la limitada, y es menos frecuente en la difusa, mientras que los anticuerpos característicos que tienen que saber sí o sí también de manera obligatoria, porque esto preguntan y forma parte de los criterios para el diagnóstico, para que sepan ustedes, es el anticentrómetro para para la limitada y topoisomerasa 1 y ARN polimerasa tipo 3 para la difusa, ¿ok? También eso es importante, son pepitas que al final vamos a recordar. Cositas que son bastante puntuales y que sí o sí tienen que saber, que también están bastante descritas en los libros.
Perdón. Bien, lo principal, la característica principal de esclerodermia, piel. Ya vimos, ¿no? Que hay afectación de piel. En realidad se dice que es del 90 hasta el 100%. ¿Ok? Aquí se van a caracterizar por tres fases. La primera fase, estamos hablando de la edematosa. ¿Ok? Vamos a escribirlo acá. Edematosa. La segunda fase, ¿cuál es? La indurativa o indurada. Y la tercera fase es la atrófica. ¿Qué sucede, chicos, acá? Sucede que al principio los dedos van a empezar a hincharse, ¿no? A edematizarse. Esto es conocido los dedos en salchicha, ¿ok? Al principio, la primera fase simplemente o siempre se va a limitar a los dedos de las manos. Cuando estamos pasa el tiempo, llega una fase indurativa, la característica ¿cuál va a ser? Que estos dedos van a tener no solo los dedos, sino la piel ya, van a comenzar a engrosarse, va a estar bastante brillante. Esto es conocido como la esclerodactilia, que es parte de las características que le he mencionado. Y una de las características es que pues, es difícil de pellizcar. ¿Ok? Después, ¿cómo se hace la cara de las personas? En realidad comienzan a desaparecer las arrugas, lo que da en consecuencia que la persona cuando sonríe no pareciera que estuviera sonriendo, por lo que se le dice que hay una falta de expresividad. A esto le estamos denominando la microstomía, ¿no? Y por último, pasa a una fase atrófica. ¿Ok? Primero vimos que se enduró, luego vimos que comenzó a endurarse y luego se atrofia. Así es, el dedo, o bueno, los deditos de las manos comienzan a adelgazarse, comienzan a haber prominencias óseas. En estas prominencias, pérdida de pelo y alteración de la pigmentación. Aquí es donde vamos a ver la calcinosis cutánea, ¿no? Que es parte del síndrome de Cres, recuerden. Y por último tenemos las telangiectasias. ¿En dónde, chicos? Va a ser en cara y en manos. Hay bastantes afectaciones que se caracterizan por telangiectasias, pero por ejemplo las piernas, ¿no? En los muslos. No, chicos. En este caso, la característica de la esclerodermia van a ser en caras y en manos. ¿Ok? Esto es, la verdad, lo principal que deberían conocer. Con respecto a lo musculoesquelético, se da en un 40-70%, además de lo ya mencionado, que, bueno, principalmente son las artralgias, van a afectar en manos y rodillas, ¿ok? La literatura te habla también de la radiografía, cómo se ve. Se ven calcificaciones de partes blandas y reabsorción de falanges proximales, ¿ok? Esto de acá también recuérdenlo, ¿ok? Acá es partes blandas, ¿no? Ok, bien. Después tenemos las manifestaciones gastrointestinales. Chicos, esta es la manifestación visceral más frecuente. Ok, esta es la primera, en realidad. ¿Quién es la segunda? Aquí vemos a la segunda, que era pulmonar. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, recordemos cuáles van a estar en el síndrome de Cres. Recuerdan la C de calcinosis cutánea, R de fenómeno Raynaud, la E, ¿de qué era? De dismotilidad esofágica, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser el principal afectado acá? Así es el esófago. Sin embargo, la literatura también te menciona que hay afectación del intestino delgado, incluso puede haber hilio, puede haber obstrucciones, ¿ok? Pero no es tan frecuente como la afectación esofágica. Bien, luego tenemos la pulmonar. La pulmonar es la segunda en frecuencia, chicos, es la segunda en frecuencia. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esto. Esto también es bastante preguntado, ¿ok? Si estamos hablando de una enfermedad pulmonar intersticial, ¿a quién se asocia? Principalmente a la ES, significa esclerodermia, ¿ok? La esclerodermia difusa. Y si estamos hablando de la hipertensión pulmonar, estamos hablando de la limitada. Chicos, esto recuérdenlo también, memorícenlo, trátenlo de colocar en sus flashcards a qué se asocia cada enfermedad. Estamos hablando de la intersticial, estamos hablando de difusa, estamos hablando de la pulmonar, de la hipertensión pulmonar, estamos hablando de la limitada. ¿Ok? Esto es importante. Después, a nivel cardíaco y renal, la literatura no habla mucho, en realidad no preguntan, aparte de que cuál es la manifestación cardíaca, pues mayormente son pericarditis. Y a nivel renal va desde una proteinuria hasta una crisis renal.
En realidad es lo básico que deberían de saber y también lo que les podrían preguntar, porque no hay preguntas básicamente con respecto a esta parte. ¿Ok? Bien. Y esto de acá, ambas, chicos, ambas, la literatura te menciona que tanto las cardíacas como las renales tienen peor pronóstico. Es por eso que vimos en el principio, ¿no? Que los de peor pronóstico, ¿cuáles son? Renal y cardíaca, ¿ok? Aquí está. Bien. Chicos, recordemos acá las imágenes, ¿no? Me olvidé también. En las imágenes, en esta parte de acá, estamos observando calcinosis cutánea, ¿no? Básicamente se observa cómo es que hay depósitos de calcio a nivel de la puntita de los dedos. Las telangiectasias, en donde habíamos mencionado que se encontraban manos y caras, ¿no? Recordemos también el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud se caracteriza por tener tres fases, ¿no? O tres etapas. La primera es pálida, la segunda es la cianótica y la tercera es la rojiza. Como mnemotecnia, yo he encontrado que le dicen PCR, ¿no? Pero bueno, quizá algunos se confundan, otros no, y ya depende de cada uno. En la primera, la fase pálida, recordemos que es cuando la sangre comienza a disminuir su llegada hasta la parte más distal, justamente por una vasoconstricción. ¿Ok? Se restringe el flujo sanguíneo. En la segunda fase, pues ahí están de una fase pálida, se vuelve cianótica justamente por el déficit sanguíneo, ¿no? Se vuelve azulado, los vasos sanguíneos reaccionan. Y en la última es cuando nuevamente vuelve la sangre hacia la parte más distal. Es por eso que nuevamente comienza a enrojecerse. ¿Ya? Características del fenómeno de Raynaud, principalmente por frío, por estrés. ¿Ok? Entonces, recordemos, si es por frío, una de las formas en cómo podemos evitarlo es pues, abrigándolos, ¿no? Eso es bastante obvio, ¿no? Pero así en el que te dicen, tenemos que abrigarnos. Ok, luego, eso es básicamente, chicos, lo que sí o sí les van a preguntar, ¿ok? Cuando es las características, recuerden este cuadrito si viene, este cuadrito de acá, recuérdenlo bien. Después, las manifestaciones de cada una, quizás las fases, la verdad que a mí nunca no me han preguntado, pero es bastante importante conocerlas. Luego, solamente cosas puntuales a nivel musculoesquelético, a nivel gastrointestinal, a nivel cardíaco y renal. A pesar de que en mi caso no me han venido preguntas, sería importante que conozcan estas cositas que son bastante puntuales, ¿no? He tratado de resumirles para que sea lo principal que puedan llevarse como conocimientos, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar, chicos, ya del diagnóstico. Esto es básicamente lo más importante, lo que hemos hablado. En el diagnóstico, chicos, estamos hablando, ¿cómo se llama? Este diagnóstico se usa siempre, bueno, y es desde el 2013 en realidad, hace regular. ¿Cuáles son los ítems? Los ítems son engrosamiento cutáneo de los dedos, engrosamiento cutáneo de los dedos de ambas manos que se extienden próximo a las articulaciones metacarpofalángicas. 9 puntos. ¿Por qué es importante, o bueno, por qué está en negrita esto? Porque si ustedes observan acá, ¿qué dice? Que la puntuación mayor o igual a 9 se define ya como esclerodermia. Entonces, basta con que el paciente te diga en el caso clínico, ¿no? Que ya tiene engrosamiento cutáneo de los dedos de las manos, ni siquiera piensen o ni siquiera pierdan el tiempo, ¿no? En estar viendo estos puntajes, ¿no? Algunos se lo aprenden, otros no. Mayormente, chicos, les va a venir de frente esto de acá, ¿no? Que ven que tenga engrosamiento cutáneo. Pero si no, tenemos que aprender las características, que son bastante fáciles también, así que no se preocupen por eso. ¿Ok? ¿Cuáles son los otros ítems? Engrosamiento cutáneo de los dedos, lesiones en el espejo, telangiectasias, capiloscopía patológica, hipertensión pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial, fenómeno de Raynaud, autoanticuerpos relacionados con la esclerodermia. Subítem, y cada uno tiene su propio puntaje, ¿no? Los dedos en salchicha, 2 puntitos. Esclerodactilia, 4 puntos. Úlceras digitales, 2. Lesiones en mordedura de rata, 3. Hipertensión pulmonar, 2 puntos. Enfermedad pulmonar intersticial, 2 puntos. Y los anticuerpos específicos para cada uno. Recuerden para quién es cada uno. Ya, no se olviden, esto de acá, ya vamos a volver a mencionarlo más adelante, pero tienen que sí o sí memorizarlo. Anticentrómero, para uno,
y topoisomerasa y RNA polimerasa 3 para lo otro. Yo cómo lo aprendí, o bueno, cómo me lo relacioné, eh, quizá ustedes lo apliquen, quizá no. En mi caso, los más extensos los junto, ¿no? Y son uno solo. A veces recuerdo que para el examen, eh, en el primer examen me olvidé, pero recordé que los más extensos se dispara uno y el antisíndrome para otro. Entonces, al toque lo relacioné. Ok, bueno, cada uno tiene su forma de aprenderlo, ¿no? Pero es una de las formas como yo lo aprendí. Ok, esto es con respecto al diagnóstico, ¿ok? Ya les dije que mayor o igual a 9 es diagnóstico ya de esclerodermia o de esclerosis sistémica. Bien, el tratamiento, chicos, la literatura nos habla de dos medidas, tanto generales como medidas específicas. Las medidas generales te dice, pues, no fumar, evitar café y el té, evitar exposición al frío. ¿Para qué? Ya vimos Reinault. Luego evita, que los ambientes sean húmedos en el domicilio. Te dice que la paciente debe hacer ejercicio diario, control de la presión arterial y que siempre esté vacunado contra la gripe, neumococo, virus del Epstein-Barr, tétanos. ¿Ok? Entonces tienen que esto, bueno, se deduce básicamente, ¿no? Aunque no es tan preguntado. Lo preguntado, al menos en rotaciones, ¿cuál es? Esto, chicos. Esto es bastante preguntado y en realidad bastante fácil de poder deducir. Si nosotros sabemos la fisiopatología, ¿no? Del fenómeno de Raynaud, que era el engrosamiento principalmente por frío, también por estrés, una de la principal, antes del tratamiento farmacológico, chicos, ¿qué cosa es? Evitar la exposición al frío, ¿ya? Eso es primerito. Luego, la literatura también te dice que puedes usar calcio antagonistas, como por ejemplo nifedipino, pero antes de la terapia farmacológica, es la terapia, bueno, las medidas generales, ¿no? Evitar la exposición al frío. ¿Qué pasa si el paciente tiene síntomas esofágicos? Recordar, ¿no? Mayormente es bastante conocido que alguna afectación ya gástrica, ya omeprazol. No es siempre así, pero en este caso, chicos, si hay síntomas esofágicos, entonces sí está como tratamiento el omeprazol. ¿Qué pasa si es que el paciente tiene artralgias o mialgias? ¿Cuál es el tratamiento? Van a ser AINES. O si no, prednisona a baja dosis, ¿no? 0,5 puede ser. Luego, los síntomas pulmonares. Si estamos hablando de síntomas pulmonares, lo principal antes de dar ciclofosfamida, micofenolato, lo principal es darle soporte oxigenatorio, ¿ok? Entonces, esto se me olvidó acá. Tenemos que colocarle es O2, ¿ya? Primero O2. Luego ya damos una terapia farmacológica que es ciclofosfamida y micofenolato. La literatura te dice que actualmente se usa más el micofenolato, pero el gol estándar de toda la vida que se ha usado ha sido la ciclofosfamida. ¿Ok? Esto de acá es preguntado al menos en rotación, chicos. A mí me preguntaron tratamientos específicos para cada uno. ¿Ok? Así que sería bueno que se lo aprendan. Bien, chicos, esto básicamente es bastante sencilla la clase, bastante preguntado y a la vez sencilla. Tienen simplemente que saber las diferencias de cada uno, cuando es difusa, cuando es limitada, cuáles son los anticuerpos para cada uno, el síndrome asociado, que es el síndrome de Cres. Ah, otra cosa, chicos, el síndrome de Cres, este síndrome de acá que hemos hablado, se asocia a la forma limitada, ¿ok? Solamente a la forma limitada, chicos. Si ustedes ven que hay fenómeno renal, dismenorrea esofágica o alguna otra afectación de las ectasias que yo, no la asocien a la difusa. ¿Por qué? Porque no se caracteriza por tener el síndrome de Graves la forma difusa, ¿ok? Solo la forma limitada es la principal característica que se asocia a este síndrome. ¿Ok? Síndrome de Graves. Bien, eso es lo más importante, chicos, en este apartado, en este tema. ¿Ok? No sé si habría alguna pregunta, algo que no ha quedado claro, quizá lo puedo volver a repetir. Si está todo correcto, todo conforme, pasamos a las colepepas. ¿Ok? Sin ningún roche, chicos, ¿no? Normal. Me lo dicen nada más. Yo respondo. Y si no, por interno me escriben. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar, ya bueno, recordar lo que sí o sí tienen que recordar. ¿Ok? Las corepepas.
Lo principal, mujer joven con fenómeno reinado más endurecimiento cutáneo. Una de las principales características. Viene con disfagia, telangiectasias y el anticentrómero, forma limitada. Compromiso rápido, más piel, más afectación pulmonar y renal, forma difusa. Si te hablan de forma renal, automáticamente pienso en peor pronóstico, ¿ok? Tanto renal como cardíaca. Si nos hablan de ya, y tenemos que recordar que los anticuerpos van a diferenciar también la forma clínica, que ya vimos tanto el anticentrómero, o sea, anticentrómero para forma limitada, que te va a dar el síndrome de Crest, y la pulmonar, eh, y las otros, la topoisomerasa, la RNA polimerasa, que van a ser para la forma difusa, ¿ok? ¿Eso en dónde está? Aquí lo encontramos, chicos, ¿ok? Aquí está para que ya lo tienen listo para que simplemente lo memoricen. ¿Ok? Ahí está lo principal. Bien. Ahora sí vamos a contestar las preguntitas que les hice, que, bueno, algunos contestaron, o no, y están bastante sencillas. Anticuerpo asociado, entonces, a la forma limitada, ¿cuál era? Anticentrómero, ¿no? Anticentrómero. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más frecuente en de la forma limitada de la esclerodermia? Es la carcinosis cutánea, ¿no? Recordemos, chicos, limitada, CREST, ¿ok? No se olviden, CREST. C de carcinosis, R de fenómeno renal, E de esófago, dismotilidad esofágica, S de esclerodactilia, de oso en salchicha, y la T de la telangiectasia. ¿Ok? Eso recuerden, chicos, la forma limitada, la forma difusa, sus características, siempre, chicos, siempre viene hasta en bancos. ¿Ok? Ya cuando vamos a hacer el banqueo, hay bastantes preguntitas con respecto a esto. Bien, y luego la última pregunta es, ¿la esclerodermia es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por, excepto, la primera, daño macrovascular, mal regulación de la inmunidad, necrosis generalizada? Esto es lo que me faltó. Ok, hay que recordar. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, lo principal, chicos, es que para que se dé esta afectación, la esclerodermia, va a haber tres cosas. La que va, dentro de la fisiopatología son tres las causas. ¿Cuál es primero, chicos? Aquí está. Primero es la alteración vascular. ¿Ok? Aquí está el vasito. Hay un daño vascular. Hay un daño vascular. Segundo, lo normal es que haya nuestra sistema inmune, pues, si es que simplemente hay una alteración vascular, pues no se exacerbe tanto, no hay una exacerbación de esta. Sin embargo, en esta enfermedad autoinmune, pues sí, ocurre una alteración. Entonces, ¿qué sucede? Que van a ver la respuesta tanto inmune adaptativa como la otra respuesta va a estar exacerbada. Entonces, ¿qué pasa si se exacerba? Pues el mecanismo contrarregulador va a generar más daño, ¿no? Ya hemos visto, ya se sabe este aspecto. Entonces, ¿qué sucede si es que hay más daño, más daño? Al final, lo que se va a exacerbar o bueno, lo que va a primar va a ser la fibrosis, ¿ok? Entonces, vamos a tener en cuenta que estos son los tres principales mecanismos. Al último, no se pegó la imagen, estaban los tres, ¿ok? Recordemos eso, simplemente es afectación vascular, una alteración del mecanismo contrarregulador, en este caso de su sistema inmune, y tercero va a ser la fibrosis, que es lo que principalmente va a caracterizar. Ahora, en este caso, en esta pregunta te hablan que hay un daño macrovascular. En este caso, en la afectación de la esclerodermia, chicos, el daño no es macrovascular, es microvascular. Entonces, por esta parte está mal. Mal regulación de la inmunidad, eso es cierto, ¿no? Necrosis generalizada, no hay necrosis generalizada, ¿ok? Bien, daño neurológico, desregulación de la piel, pues no, falso. Daño microvascular, así es. Desregulación de la inmunidad innata y adaptativa es. Y fibrosis generalizada. Ok, esta es la respuesta, chicos. Esta preguntita lo sacaba de un banco, ¿ok? De un banco. Ahí está esta misma pregunta. Y me pareció bastante interesante poder colocárselas. Bien, entonces ya vimos que el daño va a ser a nivel microvascular, afectación principalmente de los deditos, ¿no? Entonces va a haber una mala regulación de la inmunidad y pues
Y por último, fibrosis, una fibrosis generalizada. Bien. Chicos, no sé si es que tuvieran alguna preguntita, algo que quizás le he dado muy rápido a la clase, no sé, alguna pregunta. Porque básicamente este es todo el tema. No hay otra cosa del otro mundo que, no, que le vayan a preguntar. La pepa en realidad les he dado. Y ya si es que ustedes gustan leer más, pues está bien, ¿no? Pero en realidad los que les preguntan en los exámenes son estos. Tanto, tanto en sus rotaciones como en el parcial, ¿no? Este tema sí o sí, chicos, va a venir en su parcial, sí o sí. Básicamente lo que viene es anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? O si no, te dan un caso clínico y te dan sus manifestaciones clínicas, ¿no? Te dicen, paciente de tantos años de edad, presenta, por ejemplo, calcinosis cutánea, ¿no? Calcinosis cutánea, te presentan con telangiectasias y te dan alternativas, ¿no? En las preguntas te dan estas alternativas, ¿no? Pueden ser las, no sé, alteraciones por cloruro de polivinil, entre otros. Entonces, automáticamente uno piensa, ¿no? Con recordar estas dos cositas de acá, lo respondemos, se responde cualquier pregunta, porque básicamente van orientados a este tema. ¿Ok? Bien, chicos. Si es que no hay